Estamos con el doctor Mario Encinas, él es presidente de la Sociedad Peruana de Pediatría. Doctor Encinas, ¿cómo está usted? Muy buenos días y muchas gracias por atendernos. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días, Carlos Mabel. Muchísimas gracias a nombre de la Sociedad Peruana de Pediatría por la invitación. Doctor Encinas, bueno, hay todavía padres que se resisten a vacunar a sus hijos cuando le llegue el momento, ¿no? Le toque justamente la fecha de vacunación. ¿Por qué es importante acentuar en este punto, en la importancia de la vacunación? Porque además tenemos esta información que nos ha brindado el ministro de Salud en el sentido de que la cantidad de niños contagiados de COVID-19 ha subido 4 veces más en el país y esto obviamente genera, ¿no?, preocupación. Correcto. Desde marzo del 2020 la pandemia ha generado un recrudecimiento de la frecuencia de casos. Esta frecuencia de casos en pediatría ha ido en aumento. Mayor número de hospitalizaciones, una mayor susceptibilidad y lo que en algún momento pudo pensarse de que se trataba de casos leves, estamos viendo que la frecuencia de niños ha aumentado y muchos de ellos han tenido que hospitalizarse. Y hay un riesgo alto de que estas hospitalizaciones conlleven a un riesgo de mortalidad, ¿no? Los niños pueden morir por no estar protegidos por la vacunación. Y se ha tenido que hacer, y saludamos nosotros como Sociedad Peruana de Pediatría, esta estrategia de intervenir de manera segura y eficaz con estas vacunas que se están promoviendo para poder proteger a nuestra población infantil, dado el incremento de casos hasta 4 veces de lo que hemos estado asistiendo, ¿no? Doctor Encinas, en el mundo donde ya se ha comenzado a colocar esta vacuna para niños entre 5 y 11 años, ¿se han conocido de efectos adversos? ¿Deberíamos estar preocupados los padres de familia? Le pido por favor que me responda tras la pausa. Son las 7 de la mañana con 15 minutos. Vamos a continuar después de escuchar a nuestros anunciantes con el doctor Mario Encinas, presidente de la Sociedad Peruana de Pediatría. Volvemos. Continuamos conversando con el doctor Mario Encinas, presidente de la Sociedad Peruana de Pediatría. Hay una preocupación grande por el aumento de casos en niños, en pequeños, de COVID-19, pero también por otro lado está la llegada de las vacunas para esta población entre 5 y 11 años. Y yo le había preguntado, doctor Encinas, si es que en el mundo donde ya se había aplicado esta vacuna, pues se habían reportado algún tipo de secuelas, algo por lo que los padres debamos preocuparnos. Esa es una pregunta muy importante porque es básicamente uno de los factores que está generando temor en la población en relación a las vacunas de nuestros pequeños. La aplicación de vacunas permite la evaluación de lo que llamamos riesgo-beneficio. En la mayoría de las experiencias en el mundo, los efectos secundarios posteriores a las vacunas han sido declarados como leves en más del 97%. Y los efectos, digamos, graves o severos se han reportado en un porcentaje muy pequeño y no se ha llegado a demostrar en muchos de los casos una relación directa con la vacuna. Efectivamente, sí hay efectos secundarios, como enrojecimiento de la zona de aplicación, dolor, en algunos casos puede haber fiebre, enrojecimiento, como le he dicho, dolor de cabeza, algún caso de artralgias, es decir, dolores articulares o dolores musculares. Y en casos extremos se ha descrito que podría darse algún tipo de anafilaxia, es decir, una reacción adversa a alguno de los componentes de la vacuna. No hay en la política de vacunación un riesgo cero en ninguna vacuna, en ninguna de las enfermedades potencialmente prevenibles de esta forma. Y la efectividad en esta vacuna va en un riesgo a favor en un 90.7%, lo cual es bastante alto y que nos permitiría proteger a la población infantil de nuestro país. Doctor Encinas, a ver, ¿cómo deben actuar los padres en caso los hijos de este rango de edad, 5 a 11 años, tengan COVID-19? Y se lo pregunto porque quizás uno de los aspectos negativos más comunes durante esta pandemia ha sido la automedicación, hasta suministrarle, en el caso de jóvenes y adultos, antibióticos, pensando que esto podía tener una mejora hacia la enfermedad. Pero en el caso de estos niños, ¿cómo deben actuar los padres para enfrentar la enfermedad?
Bueno, en ese contexto de que el niño pudiera estar en un contacto positivo o sospechoso de COVID o se encuentra en proceso algún familiar cercano o alguna persona cercana a ellos, debemos asumir que la mayoría de los casos de COVID son casos leves en los niños. En ese sentido, se presentan como un resfrío común, como un catarro nasal. Entonces, generalmente lo que nosotros hemos acostumbrado como pediatras es a manejar los síntomas, es decir, si hubiera fiebre, manejar solamente con paracetamol y en el caso de que esto sea siempre un resfrío y una fiebre que puede durar entre 1 a 3 días, simplemente manejarlo con este sintomático. En caso de que el niño tenga alguna comorbilidad, que es otro factor importante por la cual también la vacuna está siendo propuesta como una alternativa importante, debemos tener en cuenta de que si estos factores recrudecen, es decir, la fiebre se hace alta, persistente, malestar general, fiebre, dificultad para respirar, fatiga, sí debe acudir a un centro de atención, teniendo en cuenta de que si los casos leves son manejados en el mismo contexto de un caso severo, hay un riesgo de contagiar a los que están yendo en forma masiva. Entonces debemos tratar de manejar que si los cuadros son leves, podrían ser manejados solamente en casa e idealmente tener un telemonitoreo, una teleconsulta para tratar de fortalecer los aspectos de cuidado en niños quienes tienen problemas leves o no tienen comorbilidad o no tienen síntomas graves, ¿no? O sea, ahí hay un mensaje por el contrario, que ir manejando. Sí. Por el contrario, doctor, ¿cuándo o qué tipo de síntoma ya me debe poner en alerta e ir a una posta, al hospital? Yo voy a observar a mi niño, entonces, pero ¿en qué momento ya debería llevarlo o qué es lo que está sucediendo? Porque es que finalmente los niños están siendo internados por COVID-19. Esa es una pregunta importante. En primer lugar, podríamos nosotros clasificar los niños de acuerdo a los síntomas también, los síntomas leves y los síntomas moderados a graves. Entre los síntomas moderados a graves está fundamentalmente una fiebre alta persistente, un malestar general persistente, dificultad para respirar, comorbilidad asociada, es decir, que el niño sea portador de alguna enfermedad renal, de alguna enfermedad cardiovascular, de alguna malformación congénita que tiene, son de cuidado, enfermedades hepáticas, o sea, identificar a aquellos niños de riesgo. De aquellos niños que potencialmente no tengan riesgos, la fiebre persistente, la saturación por debajo de 94%, fatiga, dificultad para respirar, porque fundamentalmente, si bien es cierto, la sintomatología en niños podría ser diversa, diferente que el adulto, ¿no? Tenemos que tener en cuenta de que esto podría, de algún modo, asumirse como casos leves, ¿no? Tenemos que tener en cuenta de que esta dificultad respiratoria, las náuseas, los vómitos, la tos y la fiebre persistente y un niño que no se siente bien tendría que ser necesariamente evaluado. Pero los síntomas si se presenta leves, diarrea, por ejemplo, claro, y ya los padres no pueden controlarla. Exacto, claro. O sea, hay que tener en cuenta que la población pediátrica tiene algún grado de sintomatología un poco más dispersa que el adulto. Si bien es cierto, el mensaje es que es una enfermedad eminentemente respiratoria, puede haber otro tipo de síntomas que ante la persistencia y ante el análisis de que puede haber habido un riesgo de contacto positivo o sospechoso, debiera ser evaluado en una emergencia, por supuesto. Doctor, en estos momentos hay una gran demanda para las pruebas de descarte de COVID-19. ¿Usted cree necesario que si mi hijo comienza a tener estos síntomas, lo lleve a que se haga su prueba de descarte o debo asumir que tiene COVID y tratarlo como tal? Ese es otro tema bastante importante y le agradezco la pregunta. Realmente la demanda de pruebas va en algún momento generar bajo este incremento de casos una disminución de la disponibilidad de las mismas. Entonces debiéramos nosotros seleccionar a aquellos niños con comorbilidad y con síntomas graves a quien deberíamos tomar la prueba y aquellos con síntomas leves debido a la demanda
hecho que está ocurriendo en todas partes del mundo y que podrían escasear, debiéramos orientarlas más a aquellos que la necesitan. Si bien es cierto, nos podría llevar a un subdiagnóstico o un diagnóstico no confirmatorio, no debiéramos masificar y el mensaje no debiera ser hacerle las pruebas a todos, sino a aquellos con factores de riesgo y aquellos con síntomas graves o críticos de enfermedad. Doctor Debiéramos Encinas, orientarlos en ese sentido. Sí, doctor Encinas, ¿usted considera que existe una campaña informativa eficaz con respecto a la importancia y a las bondades de la vacuna ante los temores de los padres, o cree usted que el gobierno debe afinar, sobre todo el Ministerio de Salud me refiero, debe afinar este mensaje? Esta medida sanitaria importante de vacunación y tratándose de niños, yo creo que debiéramos articularla un poco mejor. La comunicación clara a la familia, la comunicación a los padres, articular todos los actores sociales en este tipo de campañas, yo creo que es crucial. Debemos dar confianza a la población, a los padres, exhortar que la vacuna es segura y eficaz, recordar de que pueden haber efectos adversos locales o efectos adversos en casos muy raros, como con cualquier vacuna que requiera de una atención médica. Debemos mejorar nuestra comunicación en todo sentido, en todos los niveles, y dar confianza a la población que la vacuna es una alternativa importante y eficaz en este momento, que en el COVID está incrementando los casos y que necesitamos proteger a nuestros niños para poder reducir los riesgos, que puedan regresar al colegio, que la carga de enfermedad disminuya y que, digamos, tengamos este camino enlazado en todo momento de buena comunicación. Doctor Encinas, una chiquitita. Si a mi hijo le ha dado COVID en esta tercera ola, ¿cuánto tiempo debo esperar para colocarle la vacuna? Hay dos grupos de pacientes, ¿no? Aquellos que si tienen un COVID leve deberían esperar entre 15 a 30 días de acuerdo al protocolo que está proporcionado por MINSA, y en el caso que le ha dado la enfermedad grave y haya estado con necesidad de oxígeno o hospitalizado, debería esperar 3 meses. Pero si es un COVID leve, debería esperar entre 14 a 30 días para vacunar. Muy bien, doctor Encinas, muchas gracias por esta entrevista que ha sido muy importante, y sobre todo recalcar en este mensaje de que es fundamental la vacunación de los niños de 5 a 11 años que comenzará en los próximos días.